Vamos al capítulo 3, a terminar el capítulo 3 del versículo 8 hasta el versículo 22, creo, ¿verdad? Y lo vamos a dividir esta noche, este estudio en dos partes. La primera parte, Pedro enfatiza en hacer el bien. Y la segunda parte, vuelve otra vez Pedro, ¿verdad? Al igual que el capítulo 1, a recordarnos la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, amarraríamos esto, ¿verdad? Amarraríamos esto. Pedro viene diciendo cuál debe de ser la conducta en el matrimonio, cuál debe de ser la conducta con los gobernantes, cuál debe ser la conducta en la vida de un cristiano, ¿verdad? De un creyente. Pero aquí Pedro está diciendo, miren, hoy por hoy, en general, ¿cuál es la conciencia que un cristiano debe de tener? ¿Cómo es el actuar que un cristiano debe de tener, verdad? El cristiano se va a exponer a burlas, a críticas, a acusaciones. ¿Y cuál debe de ser su actuar ante todo esto? Y compara, del capítulo 1 viene comparando a Jesús, a pesar de todas estas cosas, ¿verdad? Delante de Pilato, de los líderes religiosos, de los soldados romanos, ¿cuál fue el actuar de Jesucristo? Fue despreciado, ¿verdad? En todos los aspectos. En esa semana, en ese momento, en todos esos aspectos, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Y Pedro está diciendo cómo debemos nosotros de actuar, ¿verdad? Pedro deja de hablar de creyentes específicos, ya no grupos específicos de creyentes, que como lo decíamos, ¿verdad? Los siervos, los cónyuges, y ahora toda su enseñanza va dirigida a un público en general, ya no a esposos, ya no a siervos, ya no a amos, sino en general, ¿verdad? Y está diciendo Pedro, bueno, me interesa el comportamiento de un cristiano, porque a través del comportamiento de ese cristiano, las personas que no tienen un conocimiento de Cristo pueden tomar una decisión, ¿verdad? Y también Pedro vuelve a tratar, yo decía hace un momento, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Cristo, pero ahora le da un mayor énfasis y pone una mayor interpretación de todo lo que implicó la muerte y la resurrección de Jesús. No solo a nivel terrenal, sino también a nivel celestial, ¿verdad? Todo lo que implicó esto. Ahora, dice Pedro, voy a leer del versículo 8 al versículo 17, estoy en el capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17, y esa sería como nuestra primera parte. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, animando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿verdad? Pues sí, vamos a la iglesia, recibimos a Cristo y lo primero que queremos escuchar es que todo nos va a ir bien, que de ahora en adelante la vida cambió, ¿verdad? Por lo menos el tema terrenal de 70, 80, 60, 50 años aquí en la Tierra, pero muchas veces no es así, ¿verdad? Y Pedro nos hace el énfasis, y más adelante también lo vamos a ver,
el mundo está siendo gobernado no por Cristo hoy por hoy. Entonces hay maldad, entonces hay odio, hay envidia, hay rencor, hay tantas situaciones que para un cristiano es complicado. Pero Pedro viene y dice, mire, debemos de conducirnos con rectitud, debemos de enseñar a través de nuestro comportamiento cómo un cristiano vive. Y parte de todo esto es amar, parte de todo esto es no maldecir, parte de todo esto es vivir en paz, ¿verdad? Y esto en un mundo hostil, en algunos momentos se vuelve difícil y se vuelve muy, pero muy complicado. No paguéis a nadie mal por mal, sino paguemos por el mal hecho, paguemos con bien. Entonces, como digo, es complicadísimo, ¿verdad? Si vemos el versículo 8 y el versículo 9, y aquí les voy a pedir que me echen la mano, ¿verdad? Compartiendo unos con otros nuestros pensamientos, explicando con nuestras propias palabras cuáles son las instrucciones del versículo 8 y el versículo 9, ¿verdad? Lo leo nuevamente y a lo mejor hay un par aquí entre nosotros que quiera compartir cuáles son esas instrucciones. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuáles son las instrucciones en estos versículos? Te lo bendiga, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Ay, pues qué mire, bueno. yo pienso que las instrucciones son que tenemos que ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que dice bendiciendo y sabiendo que fuimos llamados para eso, ¿verdad? Para todo eso, dice, Dios nos llamó, ¿verdad? Para todo esto. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones en el versículo 10, del versículo 10 al versículo 12? ¿Qué instrucciones vemos en esos versículos que Pedro está animándonos a que vivamos? Que nos apartemos del mal y a cambio de eso hagamos el bien. ¿Sí? ¿Qué más? Refrenar la lengua. Refrenar la lengua. Ajá. ¿Algo más? No engañar. Buscar la paz y seguirla. Buscar la paz y seguirla. Buscar la paz y seguir la paz, exactamente. Apartarse del mal. Mano Genaro, lo veo con ánimo. Recordando el versículo, estad en paz con todos los hombres en cuanto de ti dependa. Exactamente, ¿verdad? Apartarnos, ¿verdad? De todo lo que no es bueno, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? Todo lo que el versículo 8 hasta el versículo 12 nos está pidiendo, Pedro dice, miren, esto es bien sencillo. Hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios y los ojos de Dios van a estar puestos sobre los que hacen lo correcto. Pero agrega algo más, y esto lo vimos la semana pasada. El esposo sabio, el esposo que vive sabiamente con su esposa, ¿verdad? Sus oraciones no van a tener estorbo. Y ahora Pedro vuelve a mencionar un tema de oración y dice que las personas que hacen lo correcto, que viven del versículo 8 al versículo 11, esas indicaciones, esas instrucciones, dice que los oídos de Dios van a estar atentos a sus oraciones, ¿verdad? Nos pide que vivamos con todas estas características, ¿verdad? No maldecir, no ser malo, ¿verdad? No engañar, no hablar mal de otros, ¿verdad? Sino que amar la vida, buscar la paz, como se acaba de decir hace un momento. Y da todas esas características. Ahora, Pedro dice, debemos de tener un mismo sentir, ¿verdad?
ser unánimes en el propósito y el pensamiento que Dios estableció para todos nosotros como cristianos. No voy a jalar, ¿verdad?, para un lado, yo voy para otro lado, sino tener el sentir de Dios, tener ese propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Y a lo mejor cada uno tenga su propia interpretación, ¿verdad? Pero quizás, a mí se me ocurre, el más grande propósito de Dios y por lo cual Cristo vino a este mundo es para que toda la humanidad se salvara. Ahora, ¿estamos en el mismo sentir? Y quizás vamos a decir todos, sí, estamos en el mismo sentir. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de hacer entonces? Si estamos en el propósito de Dios, pues, trabajar en armonía. No puede ser que en la misma congregación estemos hablando en diferentes rumbos o estemos en conflicto. Ahora, de repente, no digo que entiendo, pero de repente como que suena un poco lógico que una congregación con otra congregación no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Porque yo soy una denominación, el otro es otra denominación, aunque Pedro no está planteando esto, pero pareciera que, como decimos ahora, es que como diferente denominación, entonces la doctrina es diferente, decir. Pero dentro de una misma congregación, estar en conflictos, estar en pleitos, dentro de la misma familia, todos cristianos, no tener ese mismo sentir, ¿verdad? En esta congregación, Pedro está diciendo, mire, el sentir debe ser que debemos de ir y buscar a aquellos que no conocen al Señor. ¿Cómo? Hablando, pero pareciera que del capítulo 2 en adelante nos está diciendo que a través también de nuestro comportamiento, a través también de nuestras acciones. Ahora, otra característica dice ser compasivos. Bueno, compartir con los demás los momentos de alegría o los momentos de tristeza, llorar con los que lloran, alegrarse con los que están alegres, tener un corazón compasivo. Otra referencia que hace es el amor fraternal, ¿verdad? Y es lo que se espera, dice Pedro, que todos tengan en común, que todo el cristiano tenga en común, es el mismo Padre Celestial, somos de la misma familia, estamos unidos por el mismo Espíritu Santo, somos un solo cuerpo, dice la Biblia. Desear estar juntos, perdonarse unos a otros, animarse unos a otros, edificarse unos a otros. Entonces, Pedro está diciendo, si el mundo nos trata mal y llegamos a la iglesia o llegamos a un grupo donde vamos de ahora en adelante a vivir unánimes, a vivir en sintonía a través de la palabra de Dios, Pedro dice, por lo menos esperemos que en el lugar donde vamos a estar va a ser un lugar donde vamos a disfrutar, vamos a descansar, va a haber compasión, va a haber misericordia, va a haber amor. Pero si vengo del mundo a un lugar que se llama la iglesia, a encontrarme con lo mismo, le dije, pero esto no puede ser, ¿verdad? Esto no puede ser, que dentro de la iglesia haya envidia. Ahora, sabemos que así es, lamentablemente, ¿verdad? Sabemos que así es. Ahora, la iglesia no es de gente perfecta, la iglesia es de pecadores, pero si nosotros estamos estudiando la Biblia, deberíamos de ser los primeros en mostrar todas estas características, para que otros quieran, y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Para que otros quieran vivir la vida que nosotros vivimos, hacer lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero si estudio la Biblia y sigo igual, algo está pasando. Algo raro está sucediendo en mi vida. Esperamos encontrarnos adentro de una iglesia a un pecador que acaba de comenzar a vivir una vida delante del Señor y esperamos que esa persona se sienta amada, sienta misericordia, ¿sí? Amigos, Siente que hay amigos. sí nos dice así, misericordiosos, amigables, Exactamente, ¿verdad? amigos, pues. Exactamente. Ahora, en otras referencias también habla de orden, habla de disciplina, ¿verdad? Con misericordia, con amor, con compasión. Y dentro de la congregación la gente va a ir aprendiendo, ¿verdad? Todos estos aspectos. Pero hoy por hoy Pedro dice, mire,
el ser misericordioso, ¿verdad? Tener un corazón tierno que se une con la persona que está sufriendo, ¿verdad? Está diciendo Pedro, un corazón humilde delante de esa persona que sufre. La idea está haciendo Pedro un énfasis de ser sumiso a la necesidad que esa persona que viene a la congregación está teniendo, ¿verdad? Ponerme y decir, aquí estoy, no devolver mal por mal, ¿verdad? No devolver a medias, ¿verdad? Ni modo, lo tengo que hacer porque me lo piden, pero yo no estoy dispuesto. Algunos dicen, es que se siente cuando alguien hace las cosas, ¿verdad? Y aunque sí está sirviendo a la mesa, aunque sí está en un ministerio, pero se siente aquello que lo hace de mala gana, ¿verdad? Se siente que yo no le caigo bien. Ahora, en las congregaciones estar diciendo eso, sucede, hermano, sucede. Pero Pedro está diciendo, no debería de suceder. Ahora, y pone todavía algo, yo diría quizá más complicado, bendecir a los enemigos, ¿verdad? Implica mucho más que solo expresar una fórmula de perdón, ¿verdad? Va, está bien, no pasa nada, así quedémonos, ¿verdad? Es un cambio de actitud en nuestra parte, que es lo que Pedro está esperando en cada una de estas características en estos versículos. Ya no es un sí, ¿verdad? Sí, yo les amo. Sí, yo tengo misericordia por todo. Sí, bien bonita la iglesia, sino un cambio de actitud en nuestra vida. Lo decíamos hace un par de semanas, no es fácil. Esto es lo más difícil en la vida de una persona, porque aquí es donde implica la transformación que la palabra de Dios va a hacer en la vida de cada persona. Siempre y cuando nosotros dejemos obrar al Espíritu Santo. Eso lo entendemos, creo yo, ¿verdad? El creyente ha de pensar en los enemigos, y es lo que Pedro está diciendo. Y que son de gran valor, dice Pedro, para Dios, al igual que nosotros. Así como Cristo vino y murió por nosotros, también por nuestros enemigos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Y aquí es donde Pedro está amarrando el tener un mismo sentir, ¿verdad? Si siendo enemigos nosotros de Dios, envió a su Hijo a morir por nosotros, mostrándonos ese gran amor, ahora Pedro dice, eso mismo espera Dios de nosotros con nuestros enemigos. Enemigos que no nos hemos buscado. Enemigos que están ahí simple y sencillamente porque ahora somos cristianos y no hacemos lo que nuestros ex amigos hacían o hacen, ¿verdad? Y entonces comienza todo esto que Pedro está mencionando. Va a haber gente, ahora, si nos pide a nosotros que no maldigamos, si nos pide a nosotros que amemos, si nos pide a nosotros que no hablemos mal de otros, es porque otros lo están haciendo contra nosotros. Pedro está diciendo, paguemos bien aquel que nos está haciendo mal, aquel que está hablando en contra, aquel que nos está dañando, aquel que está haciendo cosas terribles en contra de nosotros. Dice Pedro, contra ellos hay que hacer del versículo 8 al versículo 12, ¿verdad? Nuestra lengua debe de refrenarse, buscar la paz con ellos, amarles a este grupo de personas a las cuales Dios quiere redimir y rescatar también. ¿Y a quiénes ha puesto Dios para que eso suceda? A nosotros, ¿verdad? La persona clave para ese que es el enemigo es cada uno de nosotros, porque somos los que vamos a llevar el evangelio. ¿Cómo? Probablemente no tenga la oportunidad de hablar, pero Pedro en estos versículos está diciendo, nuestro comportamiento, nuestra actitud va a ser clave para que esto suceda. Sí, si alguien, Rafa, si me echas la mano, Salmo capítulo 34, versículo 12 al 15. Se nos durmió Rafa. Estoy buscándolo. Versículo 34. Capítulo 34. Capítulo 34, perdón. Versículo 12 al 15. Tranquilo, Rafa, te agarré a quemar ropa. No, pero ya estaba listo. Ahí está. Listo. Versículo 12 al 15. 12 al 15. 34, ¿verdad? 34 quizás.
Ajá, vaya. Del 12 al 15. Listo. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, ¿verdad? Acabamos de leer esa porción y Pedro la toma como referencia. Gracias, Rafa. Y Pedro la toma como referencia para hacernos entender que Dios está muy atento a aquel que está haciendo el bien, ¿verdad? Aquel que, diría yo, voluntariamente, ¿verdad? Decide no pagar mal por mal, sino que al contrario, toma control de la situación y hace totalmente diferente a lo que la carne en algún momento está pidiendo hacer. Y entonces dice, los ojos de Dios están puestos en esa persona. Y Dios está atento a sus oraciones, por más sufrimiento que esto implique, por más angustia, por más problemas que implique las personas alrededor, las circunstancias, depende de la actitud con la que nosotros vayamos y hagamos. Dios va a estar atento a nuestra vida. Los ojos de Dios van a estar puestos, ¿verdad? Su oído va a estar atento. Está diciendo Pedro hoy por hoy. Y luego hace referencia de días buenos. Ahora, días buenos no significa que no van a haber problemas, que no van a haber desafíos, que no van a haber aflicciones. No dice Pedro que eso pueda suceder. Se refiere a que vamos a estar viviendo en paz con nuestros hermanos y con el prójimo. A esos días buenos se refiere, con problemas, con aflicciones. Bueno, a lo mejor preguntaría, ¿verdad? En estos 2 años, que han sido años difíciles, ¿cuántos días buenos tuvimos? Y a lo mejor, casi que llegando al hospital o en el mismo hospital, ¿cuántos días buenos tuvimos? Y no estoy hablando de apartarnos de los problemas o las aflicciones o la enfermedad, sino de esa comunión con Dios, ¿verdad? De esa oración que sabemos que Dios está respondiendo. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, según Pedro, es diferente, ¿verdad? A cualquier otra persona. ¿Qué otra cosa pide Pedro que se debe de hacer? Bueno, vivir con rectitud. El que vive con rectitud hace la referencia a Pedro en el versículo siguiente, del versículo 3 en adelante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién va a destruirnos, verdad? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, ¿verdad? Aquel que hace lo recto, que vive justamente. Pero dice, es bienaventurado todo ese sufrimiento, toda esa angustia. Dios va a bendecir en esa situación. Y aquí hay un terrible contraste, ¿verdad? En ver, nosotros mismos podríamos estar diciendo, ay, hermano, estoy sufriendo, pero eso es la voluntad de Dios, dice uno. Pero muy en el corazón yo digo, no, la verdad que estoy sufriendo porque estoy pecando. Y el pecado me lleva a este sufrimiento. Pero yo no peco. Veamos del versículo 8 al versículo 12 lo que Pedro pide que no hagamos. Y si lo estamos haciendo, eso es pecado. Y entonces las consecuencias son, y podría ser el mismo sufrimiento con aquel que no está pecando, ¿verdad? Y podría estar el que peca y el que no peca viviendo la misma circunstancia, el mismo problema, pero Pedro dice dos cosas totalmente diferentes. Días buenos para aquel que está viviendo en rectitud y días malos para aquel que está pecando. Aunque los dos pareciera que los dos están viviendo una situación similar, pero su vida, su conducta, su decisión
es la diferencia entre cómo está afrontando esa realidad. Esa es la única diferencia, ¿verdad? La decisión que toma, pecar o no pecar, aunque pareciera que los dos están viviendo la situación porque se lo merecen. No necesariamente, dice Pedro, es así. No lo merece el justo. Pero dentro de esa situación difícil, es bienaventurado el justo. No así el que peca, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces, hermano, ¿cómo saber? Muchas veces ni lo sabemos. Muchas veces ni lo sabemos, pero el que lo está viviendo, y esto es bien personal, sabe que lo que está sufriendo, ahora sí, bueno, esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? He agachado mi cabeza, estoy siendo sumiso, estoy pagando con bien a aquel que me está haciendo el mal, estoy amando a mi enemigo, estoy refrenando mi lengua, tengo tantas cosas que decir, pero me quedo callado, ¿verdad? Mi oración está siendo escuchada, Dios está atento a mi vida, pero dice Pedro, pero también soy bienaventurado, doblemente bendecido en esa situación. ¿Cuál es el resultado? Hay paz. Y esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo puedo dormir en paz. Yo puedo descansar. ¿Verdad? A lo mejor, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, 1, 2, 3 de la madrugada usted está despierto, pero no por pecado, sino porque está despierto. Y comienza a orar. Y comienza a entretenerse. Esta expresión lo digo con cuidado, ¿verdad? Empieza a entretenerse con el Señor. Y de repente solo durmió 2 horas, pero el siguiente día usted está como que durmió 20 horas, sin desvelo, en paz, con gozo, y usted mismo dice, bueno, pero si no dormí toda la noche, pero pasé orando, pasé en comunión con el Señor, pasé orando por él, por aquí, ¿verdad? Y llegué como a las 2, 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque hay paz. Ahora, ¿necesitaba dormir? Yo creo que no necesitaba dormir, necesitaba estar orando por aquellos. A esto me refiero yo, pero me imagino que Pedro está haciendo la misma comparación, ¿verdad? En esto, los que siguen el bien van a ser definitivamente bienaventurados, ¿verdad? No vamos a tener temor, que es la otra parte que Pedro está haciendo énfasis, ¿verdad? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo el bien, hay otra característica o hay otro resultado en la vida del que está viviendo conforme a lo que Dios quiere, y es que no hay temor, ¿verdad? Y el temor, de una u otra manera, es lo que afecta la vida de una persona, ¿verdad? Al punto de llevarlo a un desequilibrio emocional, físico o en algunos momentos hasta espiritual, ¿verdad? El temor va a destruir, definitivamente va a destruir. En Isaías capítulo 8, versículo 12 al 14, a la historia de un rey, el rey Acaz, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Bueno, iba a ser atacado, ¿verdad? Y él tenía que entender, o lo sabía porque era un rey, tenía que saberlo, que tenía que buscar a Dios y estar con Dios y no temer. Pero cuando se alejó de Dios y comenzó a hacer otras cosas que no era lo que Dios le estaba pidiendo, cuando vio el problema, la reacción lógica fue temor. Isaías le hace la referencia y dice, ¿verdad? Le había advertido al rey, no tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad y entonces él será por santuario. No tengáis miedo. ¿Cuál es la reacción de una persona que está separada de Dios? Por las características de estos primeros 5 versículos que estamos leyendo. ¿Cuál es la característica primera? Es que cualquier situación va a producir temor, ¿verdad? Yo creo, a lo mejor me equivoque, espero que no,
los que estamos aquí, los que están en las demás clases, en estos 2 años de pandemia, cuando a lo mejor alguien nunca fue diagnosticado con COVID, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si la mayoría aquí fuimos diagnosticados con COVID, con prueba o sin prueba, y el doctor dijo, ¿usted tiene COVID? ¿A cuánto les dio temor? Y yo casi que puedo decirle, a nadie le dio temor, ¿verdad? A ninguno le dio temor de morir, ¿verdad? Espero equivocarme o espero no equivocarme, pero esas cosas fueron como las últimas en la preocupación de toda la lista, ¿verdad? Ay, me voy a morir. Por lo menos cuando a mí me dijeron que tenía COVID, no sé si tuve COVID alguna vez, lo que menos me preocupaba era morirme, ¿verdad? Me preocupaba más el tratamiento que me iba a tomar, si es que me lo iba a tomar, si cuántos días iban a ser, si 14, si 21, si 28, 7, pero el morirse era algo que no generaba mucha preocupación. Ahora, eso fue mi vida. Cuando estemos en el cielo y le preguntemos a muchos hermanos que sí murieron en el COVID, ¿verdad? Y les preguntemos, hermano, ¿a usted le dio temor? Y yo creería que la respuesta va a ser, no, no me dio temor. Es más, estaba preparado para ese momento, ¿verdad? Entonces, es bien interesante. Pero una persona que anda en pecado, cuando pasan situaciones espontáneas, difíciles, terribles, la primera reacción va a ser temor, ¿verdad? Va a ser temor. Aquí hacemos yo mismo hago la broma, ¿verdad? ¿Sintieron el temblor? Y yo digo, no, como no andaba en pecado, ¿verdad? Entonces, pero esa es una broma mía. Pero hay cosas que suceden que la primera reacción es el miedo, la primera reacción es la angustia, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos puede dar angustia o por qué nos puede dar temor? Ahora, emocionalmente es una reacción, diría yo, natural. Dios mío, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero vivir con un temor perenne, ahí ya nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora, santificar a Dios. El hermano Raúl preguntaba hace un momento, ¿qué es santificar a Dios? Bueno, echar nuestras cargas sobre Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo Isaías al rey Acaz? Ahí estamos en ese contexto. No debes de tener temor, sino tu temor, llevarlo a la presencia del Señor. Tu angustia, llevarla a la presencia del Señor y descansar en el Señor, que Él es el que va a luchar y Él es el que va a ser glorificado ante esta situación. Vuelvo otra vez. Esto es lo que nos produce paz. Cuando yo tengo temor, lo que estoy diciendo es que aunque creo en Dios, pero no lo considero capaz de solucionar el problema o ayudarme en la situación que estoy. No lo estoy glorificando, no lo estoy santificando, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, Dios, tú eres mi Dios, pero el problema es más grande que tú, en este caso, ¿verdad? El problema que tengo, la circunstancia que tengo, es más poderosa que el poder que tú tienes. Entonces, tanto Isaías como Pedro, cuando nos dicen que santifiquemos a Dios en esta circunstancia, lo que nos están pidiendo es que pongamos esa situación delante de Dios. Nos despojemos de ese problema, nos despojemos de esa situación y confiemos en que Él va a tener el control y la solución de esto. Como digo, no es fácil, hermano. No es fácil, ¿verdad? Esto es, hermano, mira, tengo este gran problema y no se preocupe, hermana, ¿verdad? Ponga su problema delante de Dios. Ajá, sí, como no es usted el problema, se le hace bien fácil. ¿Yo cómo voy a hacer? Ahora, esto es un cambio de actitud. ¿Qué me llevó a ese problema? Bueno, voy a comenzar a hacer cosas diferentes que hacía, ¿verdad? Si mi estilo de vida era yo voy a cambiar estilo de vida. Es que yo nunca oraba, voy a comenzar a orar. Es que no leía la Biblia, voy a comenzar a leer la Biblia. Es que alguien me dice algo y yo respondo 4 cosas más. Voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar mi actitud delante del Señor. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a santificarlo. ¿Cómo? Eso, depositando esas cargas.
depositando esa angustia, esa situación difícil delante del Señor, ¿verdad? Y no debemos de temer, dice Pedro, a los hombres, ¿verdad? Más bien el temer, el temor, ¿verdad? Que podemos tener, el respeto que debemos de tener a la presencia del Señor. ¿Sí, hermano? Conecte ahí. Sí, hermano. Vino a la mente Filipenses 2:12. Ajá. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, con reverencia a Dios, ¿verdad? Y con la humildad de que sabemos que dependemos de Él. Así es. Así es. Ahora, Pedro está diciendo, esa dependencia o ese respeto que debemos de tener a Dios, lo debemos de amarrar con la esperanza. Si recordamos el capítulo 1, siempre en Pedro, lo voy a leer para que vayamos recordando, porque Pedro está amarrando todas las ideas para llevarnos al final de todo esto, ¿verdad? Del versículo 3 al versículo 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Entonces, Pedro está diciendo, miren, yo debo demostrarle a las personas que no conocen a Dios que yo no temo, porque yo tengo puesta una esperanza en algo más grande que la situación, o que este mismo mundo, o que mi propia vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo me enfoco más en la vida que tengo, en los problemas que tengo, y en esta situación mundo, ¿verdad? Llámese mundo a mi vida, 40, 50, 60, 80 años, entonces mi mente es bien, mi mente y mi vista es bien corta. Pero dice Pedro, pero cuando nuestra esperanza está puesta en la eternidad, mi vista y mi mente es mucha más amplia, ¿verdad? Y eso es lo que la gente que no conoce a Cristo debe de entender de nosotros, ¿verdad? Es el momento que debemos de aprovechar en las circunstancias difíciles, en las aflicciones que tenemos, porque no dice Pedro que no las vamos a tener. Dice que sí vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles, terribles, ¿verdad? Peor que un inconverso, totalmente peor. Pero ¿cuál es la diferencia? La esperanza que tenemos de salir aquí en la tierra o en la eternidad, pero que salimos, ¿verdad? Pero el inconverso esa esperanza no la tiene. Probablemente hoy solucionó su problema momentáneo terrenal, pero su situación de la eternidad todavía no lo ha solucionado. Entonces, mucha gente, y lo vemos hoy por hoy, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando yo me muera? Y tantas teorías que hay, vean, hombre, no se preocupe, ¿verdad? En la otra vida usted va a ser lo que sea, ¿verdad? O no hay otra vida, aquí desaparece todo y aprovechemos, vida solo hay una, disfrútenla. Y hay tantas cosas y a usted le gusta ver estos canales Discovery, nos perderíamos en tantas teorías que hay después de la vida. Pero ahora yo las puedo creer todas, pero también tengo la oportunidad de creer esta teoría, voy a decir yo, que es la Biblia, ¿verdad? Que dice que después de que yo muera, voy a ir a la presencia del Señor, Cristo va a venir a reinar por 1000 años y luego la eternidad. Y todo ese proceso, yo voy a estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Hasta la eternidad. ¿Y cuánto dura? La eternidad, ¿verdad? El símbolo de infinito, al infinito y más allá. Eso es esa es mi creencia. ¿Voy a tener conflicto con alguien? Muy probablemente voy a tener conflicto con alguien, ¿verdad? ¿Vamos a discutir? No, no voy a discutir. Pedro nos está diciendo que preparémonos, ¿verdad? Preparémonos porque debemos de presentar defensa de nuestra fe, ¿verdad? No para discutir, no para pelear, sino para enseñar a aquellos que necesitan tener una esperanza. ¿Por qué estudia usted la Biblia? ¿Para tener conocimiento? Ah, eso es bueno. ¿Y para qué ocupa ese conocimiento? ¿Para pelear? ¿Para discutir?
para ganarle al otro y que usted sabe más de Biblia, o para presentar defensa con mansedumbre, dice Pedro, ¿verdad? Todo esto, aún la vida difícil, los problemas, lo que me llevan es a presentar defensa con mansedumbre a aquellos que necesitan esa esperanza, ¿verdad? Sí, sigue Pedro en el capítulo 1, versículo 4, para una herencia. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? La resurrección por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la esperanza que todo cristiano tiene. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, todos vamos a resucitar, tanto el que recibe a Cristo como el que no recibe a Cristo va a resucitar, todos, ¿verdad? Entonces, que venga alguien y me diga, yo voy a resucitarle, es mi esperanza, a mí no me convence mucho, porque tanto el pecador como el justo va a resucitar. El punto es la eternidad, ¿dónde voy a pasar? Y Pedro amplía esta esperanza y dice, no, es que no es solo resucitar, sino pasar. ¿A dónde? Bueno, Pedro dice, está reservado en los cielos para vosotros, ¿verdad? Pone un lugar, aunque Apocalipsis ya no termina diciendo qué lugar va a ser, si la tierra o el cielo. No vamos a discutir por eso tampoco, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Pedro está siendo sumamente claro desde el capítulo 1 que estando en la tierra va a haber sufrimiento, va a haber aflicción. ¿Para quiénes? Para los que tienen la esperanza de vida eterna. Van a sufrir, van a ser también apaleados, ¿verdad? Si las decisiones de los políticos, bueno, ahorita ya no sé si estamos al borde de la guerra o no, pero muy probablemente esta semana atrás, varios, ¿verdad? A su manera, a su forma, estuvieron orando. Señor, ayúdanos que esto no suceda. Y si sucedía, nos íbamos a ver involucrados. Tal vez en estos países de Centroamérica para abajo, solo íbamos a oír la bulla. Tal vez de México para arriba iban a mandar a jóvenes a la guerra. No lo sé si en estos países iba a suceder, ¿verdad? Lo que sí sabemos y entendemos es que solo con la bulla subieron los precios en una cantidad de cosas, ¿verdad? También somos afectados. Y dice Pedro, en diversas pruebas, para que sometidos a esas pruebas, nuestra fe en base a esa esperanza crezca, ¿verdad? Que esta fe es mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, son pruebas con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí, ¿verdad? Hablando Pedro en el capítulo 1 de esa esperanza, pero en el capítulo 3 también está hablando de esa esperanza. Y esa es la diferencia, hermano, entre un grupo de personas y los cristianos. Esa es la diferencia, la esperanza que hay de vida eterna. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Hay requisitos, no para mantener la vida eterna o para ir al cielo o no ir al cielo. No está en juego que por mis acciones, que por mis obras yo voy a ir al cielo. Tenemos claro que no tienen que ver nuestras acciones ni nuestras obras, ¿verdad? Pero está en juego que otras personas conozcan a Cristo por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Mi salvación no está en juego. Mi salvación tiene un precio y fue la sangre de Cristo, punto. Pero lo que sí está en juego es que otras personas necesitan saber. Y Pedro se estaba anticipando a lo que probablemente hoy estamos viviendo, ¿verdad? Usted va con la Biblia y dice, mire, quiero predicarle a Cristo. Mire, yo no quiero saber nada de Cristo, porque ustedes lo que dicen es mentira. Y Pedro aquí está diciendo, ya no digamos, hagamos, que la gente no se convenza por lo que decimos, sino por lo que hacemos, ¿verdad? Pedro está hablando de testimonio, está diciendo, mire, si alguien nos trata mal, tratémoslo bien. Si alguien nos odia, amémoslo. Si alguien dice tantas cosas malas de nosotros, nosotros digamos tantas cosas buenas de ellos. Oremos por nuestros enemigos, bendigamos a nuestros, hay que bendecir a nuestros enemigos. O sea, la conmovisión de Pedro estaba totalmente a otro nivel, muy diferente de lo que hoy en día en las iglesias muy probablemente estamos viviendo. Ahora, ¿cómo vamos a ganar a una persona para Cristo? Sí, hay que ir y hablar, hay que ir y hacer discípulos,
pero esa persona va a querer ser discípulo, depende de nuestro comportamiento. Esa persona va a querer conocer la Biblia al vernos a nosotros cada día actuar, cada día caminar por ese mismo lugar, cada día vernos en esa situación con la actitud que estamos tomando esa situación, ¿verdad? Y Pedro está diciendo, mire, todas estas aflicciones, todos estos problemas, todas estas situaciones van a estar, pero esa esperanza que tenemos es la que nos va a ayudar. ¿Qué más dice Pedro? Bueno, hay que tener una buena conciencia. ¿A qué se refiere con esa buena conciencia? A una tranquilidad interna. Si hay paz espiritual, hermano, va a haber paz emocional, va a haber paz física, ¿verdad? Es que no puede ser que yo esté metido en tratamientos psicológicos y psiquiátricos queriendo solucionar mis problemas espirituales. Esto es imposible, ¿verdad? Esto es imposible. ¿A dónde tengo que ir? Y yo soy psicólogo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, hay que ayudar a la gente que podamos ayudar, pero la verdadera ayuda está en solucionar su problema espiritual. Después de eso, todo lo demás es cuesta abajo. El problema espiritual. Y cuando una persona tiene una buena conciencia, una tranquilidad interna, donde no hay acusaciones por lo que ha hecho, por su conducta incorrecta, esa persona puede descansar, ¿verdad? Esa persona puede vivir en paz, porque no hay quien le acuse. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Acusar. ¿A dónde destruye Satanás la vida de una persona? En las acusaciones. A lo mejor alguna vez hemos pecado y no nos ha dejado en paz, y no hemos estado en paz, y no hemos dormido, y nos hemos enfermado. Pero cuando exponemos delante de Dios ese pecado, y sabemos que Dios lo ha perdonado, y confesamos ese pecado, recuperamos la paz. Y a eso Pedro está diciendo, el que tiene buena conciencia, del versículo 16 al 17, este va a triunfar, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es el que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿verdad? Ahora, aunque hable, aunque murmure, ¿cuál va a ser mi reacción? Paz, porque tengo buena conciencia, porque estoy haciendo lo correcto. Probablemente tengamos que ser afligidos, como dice Pedro, ¿verdad? Pero sabemos que no va a ser por algo malo. Y eso es clave, ¿verdad? El gran problema que tengo sobre mis hombros, pero yo sé que no es por pecado. Entonces yo digo, Señor, que se haga tu voluntad. Si así tú lo quieres, ¿verdad? Y Pedro nos hace ese énfasis también. Si la voluntad de Dios así lo quiere, está bien. Si por hacer el bien voy a sufrir, ¿cuál es mi respuesta? Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, hermano, usted, ¿verdad? Mire, tanto sufrimiento, debería ponerse a cuentas con el Señor. ¿Qué dice Pedro que debemos de hacer con esos hermanos que son chambrosos, metidos y todo lo demás? Orar por ellos, porque no entiende cuál es mi relación con Dios. Sí, hermano. Pedirles que oren por nosotros, por lo que dicen. Pedirles que oren por nosotros, ¿verdad? Pero Pedro nos está exigiendo un poquito más, orar por ellos, ¿verdad? Yo oraría y diría, Señor, llévatelo, ¿verdad? Llévatelo, ya está preparado para estar en tu presencia. O te lo mando, vos decidís, Señor, qué es lo que, ¿verdad? Ay, lamentablemente Pedro no dice eso, ¿verdad? Sino bendecirlos, bendecir a aquel que murmura. Ahora, yo sé que bendecir no es mandarlo a la presencia del Señor. Señor, ayúdale, prosperarlo, cuidarlo, ¿verdad? Está hablando sin saber. Algún día lo va a entender, pero hoy por hoy mi responsabilidad es orar por él, ¿verdad? Cuidarlo, a lo mejor tenga una necesidad y yo en mi gran problema tengo que ayudarle para que esa persona luego pueda entender que no era pecado, simple y sencillamente era parte del proceso de Dios, ¿verdad? Y todo esto, Pedro está diciendo, esta es la forma que debemos de comportarnos como cristianos. Es complicado, ¿verdad? Es difícil.
en la actualidad no vamos a una iglesia para que nos digan esto. No vamos a una iglesia para que nos digan, hermano, si usted está sufriendo, ¿verdad? Haciendo el bien, amén, siga sufriendo y disfrute. No, nos están diciendo que si estoy sufriendo es pecado o porque no estoy haciendo lo que me están pidiendo y empiezan a poner todas las cargas personales y no espirituales. Y entonces encontramos a tantos hermanos dentro de congregaciones que nada más son esclavos, sin entender por qué. Y por eso Pedro nos está diciendo en los versículos anteriores, tenemos que conocer, ¿verdad? Tenemos que saber, tenemos que prepararnos en el conocimiento de la palabra para estar preparados y mostrar y defender nuestra fe y no pelear, sino que con ese gran conocimiento que tenemos, poder disfrutar y enseñar a otros. ¿El qué? El amarnos unos a otros, el no maldecir, todo lo que hemos leído en los primeros 5 versículos. El conocimiento que Pedro está pidiendo que tengamos no es para quién es mejor, sino Pedro dice, es porque ese gran conocimiento de la palabra nos tiene que dar humildad para que las personas quieran, otros quieran, ¿verdad? Y aquí, las clases que estamos llevando, ¿verdad? Al final, ¿qué puede decir? Yo ya me gradué de todas las materias y soy el mejor. Y yo le aplaudiría y diría, amén, hermano. Pero usted sigue siendo arrogante, despreciable y todo lo demás, ¿verdad? O aplaudimos todos y decimos, amén, hermano. Porque lo que más se muestra de ese gran conocimiento que usted tiene es la humildad. Eso es lo que más se muestra. Y cuando vengan los problemas, ese hermano con ese gran conocimiento comienza a enseñar. Tal vez no con las palabras, sino con su comportamiento, con sus acciones. Y eso es lo que Pedro nos está animando a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las actitudes de los creyentes? Que de una u otra manera Pedro está diciendo que van a dificultar, ¿verdad? Van a ser una dificultad en la vida de aquellos que no conocen al Señor. Bueno, que van a recibir amor en vez de odio, que van a recibir compasión, que van a recibir misericordia. Ahora, ¿por qué surgen problemas entre cristianos cuando son atribulados? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted eso? Cuando hay situaciones difíciles entre cristianos, ¿por qué surgen más problemas? La forma como vemos los problemas, el tal vez no entender toda esta dinámica de los problemas en la vida de un cristiano, o porque todavía hay culpa, ¿verdad? Probablemente. Y siempre lo atribuyamos a lo que hemos hecho, a lo que estamos viviendo, o el mismo pecado, ¿verdad? Nos acusa aún más y más. No lo sabemos. A lo mejor hayan tantas incógnitas o la misma respuesta generen más incógnitas. Ahora, Pedro dice, el comportamiento va a ser clave en la vida de los cristianos para que otras personas conozcan a Dios. Pero también va a ser clave para que dentro de la congregación se viva una vida en la cual queramos estar ahí, en la congregación, queramos disfrutar, queramos, el reunirnos sea placentero, ¿verdad? Si recordamos la iglesia primitiva, bueno, se reunían en los templos, pero también en las casas y compartían, dice, y compartían a la mesa, disfrutaban. Más adelante encontramos otro escritor y dice, bueno, dice, creo que Judas comenzaron a hacer de los ágapes, comenzaron a hacer cualquier cosa menos ese momento de comunión, ¿verdad? Y comenzaron a chambrear y comenzaron a hablar de aquí, de allá, hacer esto, lo otro, y se perdió esa figura de armonía dentro de las casas. Pedro está recuperando un poco, está diciendo en la segunda de Pedro, hace referencia, Pedro, valga la redundancia, de este tipo de líderes o de este tipo de hermanos que estaban dentro de la iglesia, que se habían infiltrado para destruir todo esto que ahora en la primera carta Pedro está diciendo debían de hacer. ¿Verdad? Podemos encontrar de repente hermanos infiltrados, digo yo hermanos, a lo mejor primos, vea, infiltrados, que lo que menos hacen es entender lo que la palabra de Dios quiere.
pero nuestra reacción debe de ser enseñar con mansedumbre, enseñar con nuestro comportamiento, enseñar con nuestras acciones y con mansedumbre, con mucha paciencia, ¿verdad? Pero Pedro introduce otro tema ya al final del capítulo y es otra vez el sufrimiento de Cristo, pero no solamente el sufrimiento, sino el triunfo, diría yo, de Cristo. Todo lo que Cristo vivió y Pedro insiste, ¿verdad? En que el ejemplo perfecto que debemos de imitar en actitud, en experiencias y en acciones, tiene que ser Jesús. Pedro usa este formato. Nos manda a que hagamos algo, pero no nos dice que lo hagamos solo porque a él se le ocurre, sino que nos compara luego con Jesús. Y nos dice, miren, si Jesús pudo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Ahora, note, Pedro nos está diciendo que hagamos algo que al inicio a él le costó, ¿verdad? Cuando en el huerto de Getsemaní llegan los soldados romanos y llegan a todos estos líderes judíos a arrestar a Jesús, la reacción de Pedro, la primera reacción de Pedro fue salir y decir, hermanos, aleluya, Dios les bendiga, quiero orar por ustedes porque se van a llevar a Jesús ahorita a la crucifixión. Oremos, hermanos, Señor, gracias, porque esa no fue la reacción de Pedro, ¿verdad? Dice que sacó la espada y tiró a matar. Era pescador, no era soldado, ¿verdad? Si Pedro hubiera sido soldado, mata a este muchacho, pero como era pescador, no tenía pulso, le voló la oreja. Ahora, este hombre, Pedro, que era bien impulsivo, que su reacción era violenta, ahora nos está diciendo que debemos de tener una actitud totalmente diferente. Ahora, ¿cómo es posible esto? Porque hubo una transformación en la vida de él. Y si este hombre violento, impulsivo, tosco, nos está diciendo que hagamos algo totalmente diferente, es porque él lo está haciendo. Es porque él fue transformado y porque sabe que se puede hacer. Si no, ni lo estuviera sugiriendo. Sabe que se puede hacer. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. Y siempre Pedro nos pone de ejemplo a Jesucristo en ese dolor, en esa situación terrible, en esa injusticia, nos muestra a un Jesús pacificador, ¿verdad? A un Jesús que cuando Pedro saca la espada y la vuela a la oreja, ¿verdad? Dice, calma, voy a ocupar una expresión, que no panda el cúnico. Agarra la oreja, la pone en su lugar. Aquí no vamos a hacer violencia, porque en este lugar va a haber paz. Y entonces como que los soldados iban a matar a todos y llevarse arrestado a Jesús. Pero la acción de Jesús evitó cualquier otra cosa. Y solamente se lo llevaron a él. Pedro nos muestra a un Jesús recto. Pedro nos muestra a un Jesús que no le tenía temor a sus enemigos, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro está haciendo énfasis. Ahora, ¿cuál fue el resultado de un Jesús pacificador, de un Jesús recto, de un Jesús que no temía a sus enemigos? Dice Pedro que Dios le dio el triunfo sobre el pecado y sobre las huestes espirituales, ¿verdad? Hubo una recompensa en Cristo mismo por la actitud. ¿Sufrió siendo justo? Sí, sufrió siendo justo, ¿verdad? Cristo, a Pedro lo hace la referencia como nuestro Redentor, pudo ponerse en lugar de nosotros. Eso lo sabemos. Siendo injusto, él se puso en un lugar al cual a nosotros nos correspondía. Ahora, la salvación es sencilla. Y es que es tan sencilla que se vuelve complicado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que usted me diga que yo voy a tener vida eterna solo por recibir a Cristo? Sí, así es. Y usted viene y me dice que la salvación es gratis. Sí, es gratis. Ahora, permítame, la parte que no le he contado es que alguien murió por nosotros, que alguien pagó el precio de esa salvación. Alguien sufrió, alguien murió, alguien fue azotado, golpeado, maltratado, con injusticia en todos los aspectos. Alguien pagó el precio. Sí, se pagó el precio para que nosotros tuviéramos una salvación gratis. Entonces, gratis para nosotros, pero hubo un precio. Y eso es lo que Pedro está aclarándonos a cada uno de nosotros. Cristo padeció y no solamente padeció, sino que Pedro aclara, siendo justo, él no merecía todo lo que vivió. Aún así,
estuvo dispuesto a sufrir todo esto que describe Pedro, lo leíamos en el capítulo 1, ¿verdad? Y aún así, estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Voy a leer el versículo 18, pero porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Su carne fue destruida, pero su espíritu fue vivificado. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Al morir, dice también Pablo hace esa referencia, fue y llevó cautiva a la cautividad, ¿verdad? Bajó al centro de la tierra y se llevó a todos aquellos que habían creído en el Antiguo Testamento en Dios. Lo dice Pablo. Pero Pedro dice a esos espíritus encarcelados, a esos ángeles que habían desobedecido a Dios en los tiempos de Noé, fue y les predicó. ¿Qué les predicó? Miren, todo lo que ustedes sabían se está cumpliendo. Los ángeles sabían parte del plan, pero aún así desobedecieron. Judas hace referencia para quién está preparado el infierno y no es para los hombres, sino que Judas dice es para todos estos ángeles o estos espíritus encarcelados que desobedecieron a Dios. ¿Verdad? Cristo fue y predicó, pero no solo eso, también resucitó, venció la muerte. Y no solo eso, sino ascendió a los cielos. Y no solo eso, dice Pedro, sino que los ángeles se sujetaron a él. Hay una cantidad de sucesos en la obediencia de Jesús que nos afecta a nosotros, no solo a nosotros, a toda la creación, ¿verdad? Tanto en la tierra como en los cielos. Esta obediencia de parte de Dios. Ahora, debemos de ver la lógica que Pedro está ocupando. Si Cristo, siendo obediente a su Padre, sufre injustamente, ¿verdad? O sea, está diciendo, mire, Jesús fue obediente hasta lo sumo y aún así sufrió y aceptó ese padecimiento con paciencia, ¿verdad? Y dando un buen testimonio en sus hechos y en sus palabras. Esta es la lógica de Pedro. Y dice, y el resultado de este sufrimiento fue que salió triunfante sobre la muerte y sobre sus enemigos. Ahora, ¿por qué nos está comparando Pedro con Jesús y nos está diciendo, mire, aunque usted sea obediente a Dios, tenga claro que en algún momento va a sufrir? Pero si con paciencia, con nuestro testimonio en hechos y en palabras, nosotros somos fieles, vamos a triunfar en lo que fuera, ¿verdad? En lo que fuera. Y eso es lo que Pedro está diciendo al creyente. Si el creyente hace el bien, a pesar de lo que fuera, ¿verdad? Amenaza, peligro, dolor, va a salir triunfante. Y dice Pedro, y va a haber días buenos, porque los ojos de Dios van a estar puestos sobre ese cristiano que está haciendo lo bueno. Y los oídos, ¿verdad? O el oído de Dios va a estar atento a sus oraciones. Es fácil, pero es complicado, porque lo que menos nos gusta es sufrir. Y mucho menos sufrir por algo que no hemos hecho, ¿verdad? Es que no estamos creados para eso, ¿verdad? ¿Cómo voy a sufrir por algo que no he hecho? Está bien, sufro por lo que hice. Y ni modo, ¿verdad? Tengo que pagar las consecuencias, pero por algo que no he hecho. Pero es ahí donde Pedro nos está animando a hacer lo correcto, a aceptar ese sufrimiento haciendo las cosas buenas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque nuestros enemigos, de una u otra manera, pueden llegar a los pies del Señor. O de una u otra manera, van a ser vencidos en su maldad. A eso llámele personas o a eso llámele Satanás y sus ángeles. Van a ser vencidos en su maldad, ¿verdad? Ahora, Cristo lo hizo. Cristo venció.
Y esa es la respuesta que Pedro ahora nos está dando y nos está diciendo. Nosotros también podemos vencer ante las injusticias. Y no vamos a estar solos. Dios mismo va a estar pendiente de nosotros. Sus ojos van a estar puestos en nosotros. Sus oídos van a estar atentos a nuestra oración. Siempre y cuando nuestra actitud sea la actitud correcta delante de todas estas situaciones, ¿verdad? Llego hasta aquí porque también el tiempo nos mata, ¿verdad? Pero hay comentarios, hermanos, si hubiera. Entonces, échenme la mano. Estamos para compartir. Y si no, tengan misericordia y compasión, ¿verdad? Hermano. Sí, hermano Ramos. Bueno, a mí creo que lo que más me llama la atención, bueno, todo me llamó mucho la atención, pero esta palabra que por eso la subrayé acá, donde dice que tengamos, dice, ya la perdí, que tengamos buena conciencia. Sí, aquí en el versículo 16, teniendo buena conciencia. Entonces, creo que eso es bien importante, porque creo que para poder tener la actitud que Pedro describe acá, siendo compasivos, amándonos con amor fraternal, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que bendiciendo. Yo creo que ese tipo de características únicamente pueden ser bien evidentes en la vida de un creyente cuando tenemos conciencia de quiénes somos. Entonces, por eso es que él llama a eso, teniendo buena conciencia en relación a esas actitudes, porque siempre cuando nosotros aprendamos a vivir dentro de lo que es correcto, dentro de lo que se menciona aquí, al final siempre van a haber quien critique, siempre van a haber señalamientos, siempre va a haber quien juzgue, siempre quien va a hablar mal de nosotros, siempre quien nos va a señalar, pero al final me gustó también que dice no pagar mal por mal, dice. Entonces, siento que cuando realmente tenemos conciencia de las características que se deben de tener como hijos de Dios, creo que podríamos ganar más personas, más almas para Cristo, tal vez con nuestro testimonio, con nuestra actitud correcta, que tal vez quizás hablando más y más y más, porque a veces creo que en la vida de todo cristiano, no sé si los hermanos estarán de acuerdo, pero a veces pesa más el testimonio que muchas veces el conocimiento que podamos tener. Entonces yo creo que la vida del creyente tiene que estar relacionado a eso, a tener una buena conciencia en relación a lo que somos, qué es lo que hemos recibido de Dios, y que al final, cualquiera que sea la circunstancia que podamos estar pasando, por eso dice el versículo 7, porque mejor es que padezcáis, dice, haciendo el bien que haciendo el mal. Entonces, vemos que cuando tenemos conciencia de nuestro comportamiento, nuestra actitud, de nuestra manera de vivir, de cómo tenemos que hacerlo, porque eso es lo que menciona básicamente en el capítulo 2 también, vivir como siervo de Dios. Entonces, siento que cuando nosotros logramos tener conciencia de cuál debe ser el papel que debemos de jugar como hijos de Dios, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Dios siempre va a luchar por nosotros y como Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Dios siempre hará las cosas en favor de nosotros como hijos de Dios. Yo, digamos que eso es lo que he resaltado y lo que he aprendido de lo que hemos hablado ahorita. Sí. Muchas veces con el tema de la buena conciencia, yo mismo me puedo engañar, haciendo creer que, me quiero hacer creer que estoy viviendo bien delante de Dios. Santiago dice que Dios no puede ser burlado. Pablo ocupa una expresión que dice que el espíritu va a convencer a nuestro espíritu de lo que estamos haciendo. Entonces, es mentira. Yo puedo, lo digo para que me entiendan, ¿verdad? Yo los puedo engañar a ustedes haciéndome pasar como un buen cristiano y los puedo engañar. Y ustedes pueden decir, no, el hermano Juan Carlos, excelente cristiano. A Dios no lo voy a engañar. Yo mismo no me voy a engañar, porque el Espíritu Santo, si es que tengo el Espíritu Santo, me va a estar redarguyendo, haciéndome entender que lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces, a esa buena conciencia en la que Pedro está diciendo, miren, a lo que usted decía, hermano, debemos nosotros mismos de estar claros que aunque alguien venga y nos señale,
eso es mentira. Ese señalamiento es mentira, ¿verdad? Amén. Porque yo estoy bien seguro que no es verdad. Pero si el Espíritu Santo me dice, no, sí, pero el hermano tiene razón, la hermana tiene razón, ¿verdad? Entonces, ahí es momento de ponerme a cuentas con el Señor para poder estar en paz, ¿verdad? Estar en paz conmigo mismo, estar en paz con Dios. Y si yo pierdo esa paz, hermanos, eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, ¿verdad? Perder esa paz con Dios, aunque sea un buen imitador. Eso sí, un buen imitador, un buen metido en el ministerio, enseñando, predicando quizás, ¿verdad? Como un buen imitador. Pero esa paz que la que Dios promete, no la va a tener. Y entonces, eso va a ser una angustia terrible, ¿verdad? Una angustia, eso va a ser lo peor de lo peor en la vida de una persona que finge ser cristiano, pero que en realidad no tiene esa paz. Comenzando por ahí, ¿verdad? Los ojos de Dios no están puestos, el oído de Dios no está atento, ¿verdad? Pues sí, es complicado porque va a querer vivir algo que es imposible. Totalmente. Gracias, hermano. Amén, hermano. Amén. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar. Nos vemos el próximo martes, hermano Genaro. ¿Estamos bien hasta ahí? Micrófono, hermano Genaro. Sí, nada más estaba yo recordando lo que dice Mateo 5, del 43 al 48. Es parte de lo que Jesús mismo nos dijo. ¿Qué chiste tiene amar a los que te aman? Orar por ellos. No oras por tus enemigos, les quieres hacer ojo por ojo. No, ¿verdad? Es lo que aquí Pedro nos dice. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver mundana la vida a centrarnos en una forma espiritual basada en la doctrina de Cristo para actuar de acuerdo a lo que Él nos dice. Yo me acuerdo mucho lo que dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pues ¿en dónde está esa imitación que quieres? ¿No? Llegar al tamaño del varón perfecto, que es imposible, hermano, pero esa es la meta. Es el camino para que los demás deseen ser parte de la familia de Dios, parte de tu iglesia, ser amigo, ser amoroso, no responder mal con mal. Estamos. ¿Alguien más? Bueno, oremos entonces. Démosle gracias a Dios. Padre,